Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal, soy Sonia y hoy vamos a hacer una super receta de pepperoni. Vamos a ponernos manos a la obra. Básicamente para hacer el pepperoni se necesita gluten de trigo, esta es la base. Lo demás es lo que le va a añadir el color y el sabor. Entonces estos son algunos de los ingredientes que vas a necesitar. Pues sí, son varios, pero de verdad que el resultado vale la pena. Te va a quedar estupendo. Yo recomiendo por favor que tuesten todas las especias antes de ponerlo en el vaso de la batidora, porque va a hacer más intenso el sabor y va a potenciar pues lo que queremos, el sabor del pepperoni. Estoy echando aquí el vino tinto, el ajo ya sea rallado o partido en trozos, caldo de verduras, el vinagre, la sal y pues el miso. Y ahora vamos a añadirle todo el sabor que son las especias tostaditas. Sí. Esto huele a paprika, ahumado, picante. Vino, es que está, de verdad que huele súper bien. Ahora vamos con la base del gluten de trigo y ahora vamos a mezclar con el tofu. Entonces asegúrate de que desmenuce bien el tofu. Lo que queremos es que dé esa sensación de grasita que tiene el pepperoni. Ahora vamos a echarle las especias que hemos batido. Mira eso, sabor. Ahora muy importante es amasar muy bien. Contra más tiempo mejor. Si te puede ayudar de el rollo de cocina, pues también. O si no, de tu amiga que tiene más fuerza. Porque si no lo amasas bien, pues entonces esto se va a quedar como una esponja que no queremos. Queremos que esté bien todo integrado. Y contra más amasas, pues mejor. Primero lo estamos haciendo con la espátula, pero luego a darle duro a las manos. He venido por la parte más divertida. Más que lo amasas, más firme se hace, ¿no? Más carnoso. A menos 8 a 10 minutos. Pero vamos a tener una buena textura. Bueno, una vez que tu amiga ya ha hecho todo el trabajo, pues ya, mira cómo se ve, es que hasta se puede ver como los trocillos, como si fuera grasa. Bueno, me voy a hacer aquí un pepperoni largo. Y ahora, para todos los que piensan que los veganos no comen bien, para todos ellos. Sí, ya he dividido la masa en dos y pues como se puede congelar no hay ningún problema y puedes disfrutar de tu pepperoni pues cuando quieras. Pero está todavía muy gordo. Ahora ponemos el pepperoni en un papel de hornear o papel parchment para poder cubrirlo porque lo vamos a cocinar en agua. Queremos enrollarlo hasta que no esté flojo para darle su forma. Queremos cerrar bien cada lado para que no entre nada de agua. Ahí lo tienes. Si no tenemos papel de aluminio, pues unas bolsas de plástico, varias. Lo que queremos es que quede aislado para que no le entre el agua.
Una vez que está el agua hirviendo, puedes intentar meter mira eso. Mira eso. Entonces así quedó nuestro pepperoni. Estaba súper rico y mira qué color, qué textura. Claro, quedó un pelín como salchicha, pero bueno, lo importante es que nos divertimos mucho creándolo. Ustedes también pueden intentar, pueden hacerlo pues más grueso, más delgado. El caso es que prueben y de verdad que va a ser muy gratificante poder hacer vuestro propio pepperoni con todo ese sabor picante. Estaba súper rico, de verdad. Nada, si te gustó este vídeo, pues dale a like y nos vemos en el próximo. Suscríbete.